del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Cuando lo tengan, mi hermano, puedes decir amén para que lo leamos todos juntos. Primera de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 26. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a ver lectura, mis hermanos. Yo leo el versículo 23, ustedes el 24, y así nos unimos en el 26. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Ustedes? Lo partió y dio: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor es nuestro título para esta tarde, la cena del Señor. La iglesia mayoritaria de tradición romana enseña que hay 7 sacramentos. ¿Alguien se lo sabe? ¿Los 7 sacramentos? Los que vienen de una tradición romana. 7 sacramentos, se los digo: bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, sagradas órdenes, matrimonio y extrema unción. La vertiente o la línea protestante, los que nos conocemos como evangélicos, solamente reconocemos dos sacramentos de estos 7. ¿Cuáles son? El bautismo y la Eucaristía, o también nosotros lo llamamos Santa Cena o la Cena del Señor. El bautismo y la Santa Cena. ¿Qué son los sacramentos? Son medios de gracia que Dios nos ha dado, a través de los cuales de una manera especial la presencia de Dios se manifiesta. Dos sacramentos reconocemos: el bautismo y la Eucaristía, o la Santa Cena, o la que así llamamos Cena del Señor. Y es de esta última, la Cena del Señor, de la que nos vamos a ocupar en el mensaje de hoy. ¿Cuántos han visto esa pintura donde está Jesús sentado en una mesa con sus 12 discípulos, 6 a un lado y 6 al otro? ¿Sí la conocen? De hecho, se conoce la pintura como la Última Cena. Una pintura de Leonardo da Vinci, no DiCaprio. Da Vinci, para mis hermanas, no es DiCaprio, mis hermanas, es Da Vinci. De Leonardo da Vinci. Una pintura muy antigua, allá del 1495, 1498. De hecho, esta pintura es una pintura que podríamos considerar incluso anacrónica. ¿Qué es anacrónica? Que no está de acuerdo con la fecha en la que se vivió lo que está plasmado en la pintura, ya que aquí el pintor Leonardo da Vinci nos muestra a Jesús sentado en sillas altas, como las que estamos ahorita nosotros sentados, en una mesa. ¿Sabías que en la antigüedad no se sentaban así? Yo creo que sí lo sabías, ¿no? En la antigüedad, en una cena, en las cenas, que era un momento muy especial, la gente comía recostada así de ladito, como en algo acoginado, y había como una mesa, pero no como las que conocemos hoy de 4 patas, sino donde ponían los alimentos. Así que, aunque la pintura es anacrónica, no concuerda con lo que en su momento se vivió, y también es una pintura muy controversial. Creo que también es una pintura muy controversial, podríamos hablar de ella y debatir, pero creo que la intención de la pintura es conmemorar la última cena de nuestro Señor.
Esta pintura nos plasma, nos dejó allí en esa pintura este pintor Da Vinci, plasmaba esa última vivencia de nuestro Señor con sus discípulos, la última cena, la última cena. Y hoy vamos a hablar de esto, mis hermanos, de la última cena. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? O lo que así algunos llaman la Eucaristía. ¿Qué es la cena del Señor? Vamos a ver en primer lugar, mis hermanos, que la cena del Señor es una enseñanza. La cena del Señor es una enseñanza. Déjame leerte el versículo 23 una vez más allí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Aquí dice el apóstol Pablo, mis hermanos, que él les está compartiendo a los hermanos de Corintios lo que el Señor le dio, y ahora dice: yo se los estoy enseñando. La cena del Señor, mis hermanos, es una enseñanza, y por eso hoy estamos aprendiendo de ella, porque debemos enseñar en la iglesia y a los cristianos acerca de esta institución, la cena del Señor. La cena del Señor es una enseñanza, una enseñanza. Y déjame aquí notar algunas palabritas del apóstol Pablo, que creo que haríamos bien en explicar. El versículo 23, en las primeras palabras, el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor. Esta expresión, mis hermanos, es muy importante, porque si el apóstol Pablo de algo fue atacado durante todo su ministerio, ¿sabes de qué lo atacaban al apóstol Pablo? De no ser apóstol de Cristo. Si algunos ataques recibió el apóstol Pablo, aparte de físicos, fue que la gente negaba que él fuera apóstol de Cristo. Decían: tú no eres apóstol de Cristo. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque habían ciertos requisitos para ser apóstol. O sea, no cualquiera podía autonombrarse apóstol, o no a cualquiera se le podía dar ese título de apóstol, o ese encargo de apóstol. Los requisitos eran los siguientes: quien fuera apóstol de Jesucristo, número 1, tenía que ser un testigo ocular de Cristo durante su ministerio y su resurrección. Así que si alguien no había estado con el Señor en su ministerio y en su resurrección, no podía ser apóstol. Mis hermanos, con este primer requisito, fíjate, el primer requisito, y no tenemos tiempo para ir por la Biblia y para que vean en el libro de los Hechos que estos requisitos son bíblicos. Con este primer requisito, mis hermanos, muchos de los así llamados pseudoapóstoles, pues entrarían en la categoría de falsos. Porque para ser apóstol de Jesucristo tendrían que ser testigos oculares del ministerio y la resurrección de Cristo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que ellos tendrían que haber vivido el ministerio de Cristo con sus propios ojos, lo tendrían que haber visto. Y tendrían que haber sido testigos del Cristo resucitado y haberlo visto. Me pregunto, mis hermanos, ¿alguien puede cumplir este requisito hoy? ¿Alguien podría cumplir este primer requisito hoy? Yo creo que nadie. Nadie cumple con este requisito de los así llamados apóstoles. Número 2. El que fuera apóstol tenía que demostrar su apostolado con señales y prodigios, es decir, con milagros, con sucesos extraordinarios. Eso sí los hacía el apóstol Pablo, hacía milagros. Pero lo que la gente le negaba es que, hermanos, Pablo no conoció a Jesús físicamente. Pablo fue convertido después. Pero creemos, mi hermano, por el testimonio del apóstol Pablo y de las Escrituras, que el Señor, no sé cómo, mis hermanos, no me pregunten cómo, no lo sé, pero no sé si regresó en el tiempo el apóstol Pablo y todo lo que el Señor les enseñó a sus discípulos durante esos 3 años y medio de ministerio, se lo transmitió a Pablo. ¿Cómo? No lo sé. Y además se le apareció como el Cristo resucitado.
Pero requisito número 3. El apóstol, tendría que haber sido escogido y comisionado por Cristo mismo. O sea, Cristo mismo tendría que haberle encomendado la tarea y el oficio de apóstol. Me pregunto, de los así llamados apóstoles hoy, ¿cuántos cumplirían con estos requisitos? Yo creo, mi hermano, que si los meteríamos a esos llamados apóstoles hoy, a través de estos 3 requisitos, yo creo que ninguno cumpliría con esos requisitos. Por esa razón el apóstol Pablo siempre era atacado y le decían, tú no eres apóstol. Y no sé si te has dado cuenta, mi hermano, que cuando leemos las cartas, las epístolas del apóstol Pablo, casi siempre comienza diciendo Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. ¿Se has leído cómo comienza Pablo siempre sus epístolas? ¿Por qué? Porque él defiende su apostolado, mis hermanos, porque el Señor le llamó. El Señor le llamó. Y de hecho el apóstol Pablo dice que él es el último de los apóstoles. Así dice el apóstol Pablo. Y al último me apareció a mí, como a un abortivo, dice el apóstol Pablo. O sea, soy el último apóstol de Jesucristo. Que si creemos en los apóstoles, por supuesto, mis hermanos, Pablo, Pedro, Juan, ¿qué apóstoles más queremos? El apóstol Pablo comienza defendiendo su ministerio apostólico. Dice, yo recibí de los apóstoles, dice. ¿De quién recibió el apóstol Pablo? Yo recibí del Señor. O sea, al apóstol Pablo no lo educó el apóstol Pedro. Al apóstol Pablo no lo educó el apóstol Juan, ni Santiago, ni ninguno de los apóstoles. Ellos no lo discipularon, ellos no lo sentaron y dijeron, mira Pablo, vamos a aprender. Lección número 1. Ninguno de ellos le enseñó a Pablo todo lo que él nos enseñó a nosotros. Fue el Señor Jesucristo directamente. Directamente, por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, porque yo recibí del Señor. Nadie me lo enseñó. Fue el Señor quien me lo dijo. Fue el Señor quien me instruyó. Y entonces dice el apóstol Pablo, después de defender con esta frase, yo recibí del Señor, después de defender su apostolado, dice, yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Y es que, mis hermanos, muchos de los que hoy así se llaman apóstoles, más que ser servidores, porque el apostolado es un servicio a la iglesia. Muchos de los que hoy se llaman apóstoles, mis hermanos, más que querer servir, creo que lo que buscan es que les sirvan. No buscan servir, buscan que les sirvan. No buscan estar al servicio de los demás. Quieren que los demás estén al servicio de ellos. Y hoy en día ven el apostolado más que como una comisión que el Señor nos da, como un estatus, así como, yo soy apóstol, estoy por encima de ti. ¿Tú qué eres? Tú eres pastor, tú estás abajo, yo estoy por encima. Hermano, el apostolado no es cosa de estatus ni de grados. El apostolado era un llamado especial de Dios para predicar el evangelio, servir a los demás e incluso entregar su vida. Y fue lo que hizo el apóstol Pablo. Estuvo dispuesto a servir a los demás hasta la muerte. Por tanto, mis hermanos, la cena del Señor es una enseñanza apostólica. Es una enseñanza apostólica. Dice el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, el apóstol Pablo se las transmitió a los corintios. Y los corintios tenían que transmitírsela a las demás generaciones, la enseñanza de la cena del Señor. Y hoy, después de más de 2000 años, aquí estamos nosotros transmitiendo esta enseñanza, la cena del Señor. Debemos transmitirla a los demás. La cena del Señor es una enseñanza. Es una enseñanza. ¿Qué tanto conoces de la cena del Señor, mi hermano? ¿Qué tanto conoces de la Santa Cena o de la Eucaristía, como algunos la llaman? Ahora vamos a ver por qué se llama Eucaristía. Número 2. Hemos visto que la cena del Señor es una enseñanza. Número 2. La cena del Señor es una orden. Una orden. Dice el versículo 24. Y habiendo dado gracias, ¿quién? Jesús. Ya aquí el apóstol Pablo está narrando lo que el Señor Jesús hizo.
Leo desde el versículo 23, después de los dos puntitos. Dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, esa palabrita, mis hermanos, esa palabrita, habiendo dado gracias, ¿sabes qué palabra es en griego? Eucaristía. Esa palabrita en griego, gracias, habiendo dado gracias, es la palabrita Eucaristía. Y allí, que muchos llaman a la cena del Señor, la Eucaristía. Simplemente lo mencionan en griego. La Eucaristía. ¿Qué están diciendo? Dar gracias. Dar gracias. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a comer, mi hermano? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Si es que lo haces, que lo deberíamos de hacer. Dar gracias a Dios por el pan, por los alimentos. Señor, gracias. Bueno, cuando damos gracias, esta palabrita en griego es Eucaristía. Eucaristía. Dar gracias, dice. Ahora sí. Número 2, la cena del Señor es una orden. Y habiendo dado gracias, Eucaristía, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Notemos, hermanos, los verbos tomad, comed, que están en imperativo, es decir, es una orden. No es si quieres, no es si lo consideras, no es si tienes ganas, no es si, es una orden. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, comed. La cena del Señor, mi hermano, es una orden. No tomarla, no participar de ella, entonces, ¿qué es? Desobedecer la orden del Señor. Tomad, comed. Estas palabritas, mis hermanos, hacen eco a aquellas palabras del Génesis 3. ¿Recuerdas Génesis 3? Cuando la serpiente, que era más astuta de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, aparece por ahí en uno de los árboles y le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol, coman de este árbol. El árbol que teníamos prohibido, el ser humano, Adán y Eva, nuestros representantes de toda la humanidad, se lanzaron a comerlo. O sea, ese árbol estaba prohibido, esa comida estaba prohibida. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Se lanzaron a comerla. Dios les dijo, de ese árbol no coman, no coman. Y se lanzaron a comer del fruto prohibido. Mi hermano, hoy tenemos el mandato del Señor de comer del pan y el vino, que es la cena del Señor. Tomad, comed. Lo que tenemos como una orden, ¿y sabes qué hacemos? No la comemos. Ay, mi hermano, la naturaleza del ser humano, de verdad que rebeldía. Lo que Dios nos dijo que no comamos, nos lanzamos a comer. Y lo que Él nos dice, de esto sí coman, comed, tomad, comed. Decimos, no, de eso sí no quiero comer, no estoy preparado, no estoy bien, no es que esto, no es que aquello. Y lo que Dios nos dice, de esto no comas, nos lanzamos a comerlo. Mi hermano, estas palabras de nuestro Señor, esta orden, hacen eco de aquellas palabras malignas de la serpiente, invitándonos a comer lo prohibido. Pero ahora Jesús nos abre las puertas de su casa, nos pone la mesa, como dice el Salmo 23. ¿Recuerda cómo dice el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí. O sea, preparas la mesa. Jesús nos prepara la mesa, pone el pan, pone el vino y nos dice, tomad, comed. ¿Y saben qué decimos? No, Señor, para otra ocasión, gracias. Mi hermano, la cena del Señor es una orden de Jesús. Tomad, comed. Y luego dice, esto es mi cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Fíjate, mi hermano, que aquí la cristiandad, hablando en general,
La cristiandad está dividida por esta frase: esto es mi cuerpo. O Jesús lo dijo simbólicamente o lo dijo literalmente: esto es mi cuerpo. Hay por lo menos, mis hermanos, 4 posturas con respecto a la frase que nuestro Señor dijo de esto es mi cuerpo. A una de ellas se llama la transubstanciación. Son palabritas un poco complicadas, pero después de que las ensayas ya te salen. La transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? La transubstanciación, mis hermanos, es la doctrina romana, católica romana, donde se enseña que cuando participan del pan y del vino, el pan y el vino se transforman, y ahí transubstanciación, la sustancia se transforma en el cuerpo y la sangre literal de Cristo. O sea, la doctrina católica romana dice que cuando tú comes el pan y bebes el vino, literalmente estás comiendo a Cristo. Y la cristiandad ahí se encuentra dividida, porque otros dicen, no es literal lo que dijo Jesús. Hay otra postura que es con la que un poquito más estoy de acuerdo, que es la consubstanciación. Les digo que son palabritas. Dice por qué los teólogos se buscan palabras tan complicadas. Consubstanciación. Ay, ya se va a caer esto. Consubstanciación. Esta palabrita consubstanciación es que la presencia de Dios está con la sustancia, es decir, cuando participamos del pan y del vino, la presencia de Dios está ahí con ello. De una manera especial, allí está la presencia de Dios. No se convierte el pan y el vino en el cuerpo de Cristo, pero Cristo está allí, presente. ¿Cómo? No lo sé, pero allí está Cristo de una manera especial. La otra, que es muy parecida, se llama la presencia espiritual. Que en cierta forma esos elementos, Dios de una manera espiritual está también con el pan y el vino. Son muy parecidas, muy parecidas. Y la otra, la última, es la conmemorial, que solamente lo que hacemos es que al comer del pan y del vino del Señor, estamos conmemorando, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Mi hermano, yo creo que cuando participamos de la cena del Señor, Dios está con el pan y el vino. ¿Cómo? No lo sé, pero de una manera especial, bendiciéndonos al participar del pan y del vino de la cena del Señor, la presencia de Dios, así como Dios, así como Cristo, mis hermanos, prometió estar en la congregación con nosotros de una manera especial, porque Él está con nosotros todos los días, en todo momento, en todo lugar, pero aquí en la congregación está de una manera especial. Creo que también de igual manera, cada vez que comemos alimentos en la casa, en el trabajo, y damos gracias, Dios está allí con nosotros. Pero en la cena del Señor lo está de una manera especial, muy especial. Esto es mi cuerpo, dijo Jesús. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y es que aquí, mis hermanos, la referencia de porque que por vosotros es partido está haciendo alusión al sacrificio de Cristo por nuestros pecados. ¿Qué fue lo que le hicieron a Cristo al crucificarlo? Mi hermano, literalmente lo partieron, lo molieron. Mi hermano no solamente sufrió los latigazos, que eran castigos horribles en la antigüedad, tan solo te doy rápidamente una descripción de cómo era. Los látigos que usaban los soldados romanos, mis hermanos, eran látigos muy largos, como de 13 metros, de cuero. ¿Alguna vez te pegaron con un cinturón de cuero? A los que nuestros papás nos pegaron, a mí sí me dieron varios. Pero imagínate, hermanos, esos látigos, no solamente era uno, eran varios látigos. Un látigo contenía varias cintas de cuero. A esas cintas de cuero como de 3 metros, añade, hermanos, injertados en el cuero, pedazos de metal filosos. Así que cuando iban a latigar a un delincuente, porque a nuestro Señor lo trataron como a un delincuente, lo ponían de lejos, lo amarraban y aventaban el látigo, y el látigo se enredaba en la persona. Al lanzarlo se enredaba, daba unas 2-3 vueltas y después le jalaban. Eso hacía que toda la piel se desgarrara. O sea, literalmente nuestro Señor fue partido.
Y después, mis hermanos, después de todos los latigazos que le dieron, y de que lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron la barba, le golpearon la cabeza, se burlaron de él, lo pusieron a cargar una cruz. Imagínate, hermano, con heridas en la espalda, frescas, y ahora cargar una cruz era un dolor inexplicable. Nuestro Señor fue partido. Pero, mi hermano, si nos quedamos solo con esta imagen de la crucifixión de Cristo, creo que es una imagen muy romántica, ¿no? Donde decimos, ay, pobrecito del Señor, lo que sufrió. Mi hermano, detrás de todas esas escenas de lo que el hombre le estaba haciendo a Cristo, mi hermano, la ira de un Dios santo y justo, cayó sobre él, sobre Cristo, el Hijo de Dios, sobre el Hijo de Dios. La ira de un Dios santo y justo. Ira que nosotros merecíamos. Castigo que nosotros merecíamos. O sea, detrás del telón, mis hermanos, lo que tú y yo no podemos ver, y lo que la gente que estaba ahí alrededor de la cruz no podían ver, era que detrás de todos esos sufrimientos físicos había un sufrimiento espiritual, porque el Padre abandonó a su Hijo. ¿No recuerdan las palabras de Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi hermano, créeme que nadie de nosotros ha experimentado el abandono de Dios. No lo hemos experimentado. Dios es amor, Dios es paz, Dios es bondad, Dios es misericordia. Imagínate, hermano, tu vida sin nada de amor, ni una pizca de amor. Tu vida sin nada de paz, ni una pizca de paz, ni de misericordia. Es el infierno, es el infierno. Nuestro Señor Jesús fue partido. Dice el apóstol Pablo que nuestro Señor Jesús, habiendo dado gracias, Eucaristía, lo partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Y es que, mis hermanos, los cristianos corintios, aunque celebraban la cena del Señor, ya no lo hacían pensando en Jesús. Lo hacían pensando en ellos mismos. ¿Sabes qué hacían nuestros hermanos corintios? ¿Cuántos se parecen a nosotros los corintios? ¿Sabes qué hacían nuestros hermanos corintios, mis hermanos? Que aprovechaban la cena del Señor para hacer convivio. Así que decían, ok, vamos a celebrar la cena del Señor, aprovechando, hagamos convivio, para que pasemos un buen rato. Y confundían la cena del Señor con su convite de ellos. Y traían comidas, entre todos. De hecho, hasta le llamaban la fiesta del amor. Era la fiesta del amor, para tener comunión unos a otros. Y está bien, hay que tener comunión unos con otros. De hecho, una iglesia que no tiene comunión unos con otros, pues es una iglesia enferma. Debemos tener comunión unos con otros. Traían comidas, pero ¿sabes qué hacían, mis hermanos? Que cada quien se comía su comida. No, yo a mí esa comida que traigo no me gusta, no, yo me como la mía. Y cada quien se comía su comida. Y al final había la gente más pobre, los más necesitados, pues no comían nada, no les alcanzaba para ellos. Además que ellos llegaban más tarde al culto, porque como trabajaban, así que terminaban sus horarios de trabajo, llegaban a la reunión que ya había comenzado, y pues ya se había acabado la comida. En Corintios, los abusos en la cena del Señor. Incluso los corintios dice que se llegaban a emborrachar en la iglesia. Échame más vino, hermano. No, pues está rico, se siente bien. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué acaso no tienen casa para que coman y beban en sus casas? Pero no aquí, o sea, aquí en la iglesia venimos a compartir. Aquí en la iglesia venimos a ver por los demás. Ya no pensaban ni en Cristo ni en los demás. Era un convivio y un convite para ellos mismos. Por eso el apóstol Pablo les dice, haced esto, Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, recuérdenme. O sea, el propósito de la cena del Señor es que recuerden lo que el Señor hizo por ustedes.
Y de hecho, si seguimos más adelante, mis hermanos, y leemos antes y después, que no vamos a ir por causa del tiempo, el apóstol Pablo les dice a los hermanos corintios, también piensen en los demás, piensen en los demás. Como leíamos hoy en Filipenses, ¿recuerdan lo que leíamos hoy en Filipenses? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hayan ustedes este sentir, háganse siervos. Sí, pero ¿a cuánto nos gusta ser siervos, mis hermanos? La realidad es que nuestra naturaleza, a nuestra naturaleza natural, por naturaleza, mis hermanos, no nos gusta servir. ¿A quién le gusta servir? No nos gusta servir, no, nos gusta que nos sirvan. Pero debemos servir. Hagan esto en memoria de mí, acuérdense de mí, dice Jesús. La cena del Señor, mis hermanos, como número 1 vimos, es una enseñanza. La cena del Señor número 2 es una orden. Y la cena del Señor número 3 es un pacto. Una enseñanza, una orden, un pacto. Dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es, ¿qué dice, hermanos? ¿Lo tienen? Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Una vez más, en memoria de mí, recordándome. Esta copa es el nuevo pacto. La cena del Señor es una enseñanza. La cena del Señor es una orden. La cena del Señor es un pacto. Un pacto de Dios contigo, mi hermano. Un pacto de Dios contigo. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo entre Dios y el hombre. Un acuerdo entre Dios y el hombre. Y en la antigüedad, mi hermano, en la antigüedad, siempre que se hacía un pacto, tenía que haber un sacrificio. Siempre que se hacía un pacto, tenía que haber un sacrificio para sellar el pacto. Jesús hace un pacto con nosotros y Él mismo se entrega como el sacrificio, sellando con su sangre este pacto. ¿Qué pacto? Un pacto de redención, un pacto de salvación, un pacto donde Dios nos invita a creer en Jesús. Y como dice Juan 3:16, uno de los pasajes más famosos de la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cena del Señor es un pacto, un acuerdo entre Dios y el hombre. Mis hermanos, es interesante que hoy en día mucha gente dice pactar con Dios. Otra de las prácticas populares, voy a pactar con Dios. ¿Sabías que el hombre nunca pactó con Dios? Era Dios quien pactaba con el hombre. No era el hombre quien pactaba con Dios. No era el hombre quien iba y buscaba a Dios y decía, Dios, voy a hacer un pacto contigo. Como hoy en día algunas corrientes invitan a sus congregantes a pactar. Y ya sabes tú a qué se refieren con pactar. Siempre que hablan de pactar, hablan de dinero. Pacta con Dios. Dile, Señor, te voy a dar tanto si tú me haces esto, me haces aquello. No, hermanos, en la antigüedad no era el ser humano quien pactaba con Dios. Era Dios quien pactaba con el hombre. Dios se acercaba al hombre. Es siempre Dios buscando al pecador. Siempre Dios buscando al pecador. Desde el inicio, mis hermanos, desde el origen, Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecan. ¿Y qué hacen Adán y Eva después de que escuchan la voz de Dios por el jardín paseándose? ¿Recuerdan lo que hicieron? Corrieron a Dios. Se escondieron. Rápido se escondieron. Esa es la actitud del ser humano hacia Dios, esconderse de Dios. No quiero nada de Dios. A mí no me hables de Dios. Yo no quiero nada con Él. Pero es Dios quien siempre está ahí buscando al pecador. Y desde los orígenes, Génesis capítulo 3, Dios llamando a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Sí sabía. Él es omnipresente y omnisciente.
Es decir, omnipresente donde quiera está y omnisciente todo lo sabe. Pero está Dios llamando al hombre, Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Es Dios el que siempre sale en busca del pecador. Por eso a veces cuando decimos frases como, y entiendo por qué, entiendo la razón por la que las decimos, muchas veces decimos, cuando yo encontré a Jesús, ok, pues, está bien, pero la realidad es que Jesús nos encontró a nosotros. Jesús nos encontró a nosotros. Fue Él quien fue en busca de nosotros. ¿Recuerdan la parábola del pastor que va en busca de la oveja perdida? ¿Fue la oveja la que regresó al redil? ¿O fue el pastor quien fue por la oveja perdida? Fue el pastor quien fue por la oveja perdida, porque la oveja perdida ni podía, y yo creo ni quería regresar al redil, y el pastor tuvo que ir por ella. Es siempre Dios buscando al pecador. La cena del Señor, mis hermanos, es un pacto de Dios con el hombre. Dios nos ofrece una vida nueva, nos ofrece su sacrificio, su muerte en la cruz, siendo Cristo la ofrenda y el sacrificio en este pacto. La cena del Señor es una enseñanza. La cena del Señor, ¿qué más dijimos? ¿Recuerdan? Porque a mí se me olvidó. Es una enseñanza, es una orden. La cena del Señor es ¿qué? Un pacto. Número 4 y último, la cena del Señor es un anuncio, dice el apóstol Pablo. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué anunciamos cuando participamos de la cena del Señor? La muerte del Señor. La cena del Señor es un anuncio. Déjame, mi hermano, detenerme un poquito en las primeras palabras del versículo 26. Dice, así pues, cada 8 días que comieres de este pan, así dice. Así pues, cada mes que comiereis de este pan, o así pues, cada año que comiereis de este pan, mis hermanos, creo que aquí Jesús no especificó cada que celebráramos la cena del Señor. Por tanto, nos los dio. Fíjense, hermanos, qué bueno es nuestro Señor, que aunque es una orden, no nos dice, cada 8 días tienen que hacerlo. O cada mes. Claro, mis hermanos, si una iglesia decide celebrar la cena del Señor cada 8 días, gloria a Dios y gracias a Dios, está bien. Y si una iglesia decide cada mes, pueda que lo celebra cada 8 días, no debe criticar a la que la celebra cada mes, porque el Señor no especificó cada qué. Y si algunas iglesias lo hacen cada año, y si una iglesia lo hace cada año, pues el Señor no especificó cada qué, solamente dice, así pues, todas las veces que comiereis de este pan, o sea, las veces que decidan hacerlo, la muerte del Señor anunciáis. Hermanos, la cena del Señor es un anuncio. Cuando participamos de la cena del Señor, anunciamos. De hecho, esta es una palabrita en griego. La palabrita es katangelo. Así, katangelo. Que quiere decir proclamar, divulgar. Es decir, mis hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, estamos proclamando, estamos divulgando a los demás la muerte del Señor. ¿Qué estamos anunciando? La muerte del Señor. Mi hermano, ¿por qué murió el Señor? Ya que anunciamos la muerte del Señor, ¿por qué murió el Señor? ¿O para qué murió el Señor? Mi hermano, algunos creen que el ser humano puede salvarse a sí mismo, haciendo buenas obras, portándose bien. Mis hermanos, si el ser humano pudiera salvarse haciendo buenas obras, entonces ¿para qué murió nuestro Señor? Simplemente nos hubiera dicho, pórtense bien, aquí está una lista de las cosas que tienen que hacer, y cuando lleguen al cielo vamos a pasar sus buenas obras por una balanza y sus malas obras, y lo que pese más, pues va a decidir el destino de toda la eternidad de ustedes. Así que, a ver, preséntate ante Dios y tus buenas obras, tus malas obras.
ganaron las buenas obras, bienvenido. Son más malas obras a la condenación eterna. Mis hermanos, si así fuera que el ser humano pudiera salvarse por sus buenas obras, entonces ¿para qué murió nuestro Señor? ¿Sabes por qué murió nuestro Señor, mi hermano? Porque era imposible que tú y yo pudiéramos salvarnos por nuestras buenas obras. No podemos salvarnos, mis hermanos. No nos alcanzan nuestras buenas obras para salvarnos. La salvación es tan cara que no nos alcanza, mi hermano. Alguien tuvo que venir a pagar nuestra salvación. Alguien tuvo que venir a pagarla. Alguien que fuera totalmente santo, que nunca hubiera pecado. Y solamente Cristo cumplía con esos requisitos. Cristo vino a morir por nuestros pecados, a pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Mi hermano, déjame hacer un ejercicio incómodo contigo. Piensa en el peor pecado que has cometido. Y por eso digo, déjame hacer un ejercicio incómodo. Recuerda ese pecado del cual te avergüenzas mucho y que dices, ese no quisiera que nunca lo supieran ni mis hijos, ni mi esposa, ni nadie. Piensa en ese peor pecado, mi hermano, y perdóname por hacer contigo y pedirte este domingo, inicio de semana, que hagas ese ejercicio. Piensa en el peor pecado que has cometido, mi hermano. Ese del que nunca quisieras que se proyectara en una pantalla gigante. Ahora vamos a proyectar tu vida. Y te acuerdas, no, ya me acordé de un suceso. No, por favor, no. Por ese pecado vino a morir Cristo. Por ese pecado vino a morir Cristo, mi hermano. Por ese y por todos los demás, si tú confías en Cristo. Si tú depositas toda tu confianza en Él con respecto a tu salvación, Cristo murió por ese pecado y por todos los demás. Por todos los demás. En la cruz nuestro Señor, mi hermano, ¿recuerdas una de sus últimas palabras? Dijo, consumado es. Esta es una palabrita en griego, hermanos. En griego es tetelestai. Tetelestai. Era como cuando tienes una deuda y acabas de pagar X cosa y te ponen ahí en la hoja de compra-venta o donde se hizo el contrato, te ponen el sello, paz, pagado. Esta es una palabrita en griego que quiere decir, está todo pagado. Tetelestai, consumado está, consumado es. Tetelestai, mi hermano, cuando nuestro Señor muere en la cruz, murió por todos y cada uno de tus pecados pasados, presentes y futuros. Y le puso el sello, Tetelestai, consumado es, todo está pagado, ya está pagado. Si tú has puesto toda tu confianza en Cristo, mi hermano, el perdón, el pago por todos tus pecados ya ha sido pagado en la cruz del Calvario. Mi hermano, déjame concluir recordándote una historia. En 2 de Samuel, no vamos a ir, ya después en casita tú lo checas. En 2 de Samuel capítulo 9 hay una historia de un hombre llamado Mefiboset. ¿Recuerdas a Mefiboset en la Biblia? Aquel hijo, era nieto de Saúl. El rey Saúl ya había muerto, su reino había acabado, por desobedecer a Dios perdió el reino y terminó muy mal el rey Saúl. Ahí lo puedes encontrar en 2 de Samuel. Pero le quedaron sobrevivientes. Pero para eso, mis hermanos, un nuevo rey ya estaba coronado. Y era el rey David. ¿Y qué hace un rey, mi hermano, cuando llega al poder? ¿Qué hace un rey cuando llega al poder y sabe que hay familiares del rey anterior? Tú lo sabes porque hemos visto películas. ¿Qué hace el rey nuevo? Pues va por todos los familiares del rey. O los lleva a prisión o los mata. Porque no pueden haber amenazas en su reino. No puede haber alguien que diga, no, pues mi papá fue rey, yo soy el heredero al trono. Así que ese rey que está allí no es el rey. Y vamos a luchar contra él, vamos a levantar un ejército y quitarle el trono. Así que los reyes, mis hermanos, cuando llegaban al poder, lo primero que hacían era deshacerse de toda la familia del rey anterior. Era algo muy triste, mis hermanos. El pueblo de Israel pidió rey. ¿Recuerdas que Dios era su rey?
En el libro de los jueces, Dios los gobernaba a través de jueces, pero el pueblo de Israel dijo, no, nosotros no queremos jueces, nosotros queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Y Dios le dijo a Samuel, dales un rey, van a saber lo que es tener un rey, pero diles que al darles un rey, el rey va a tener todo el poder sobre ellos, un hombre pecador, egoísta, porque somos pecadores, egoístas, mis hermanos, y bien dicen que el poder a los que no marea, enloquece. Hermano, dale poder al ser humano, o se marea, o se enloquece. Dijo Dios, ¿quieren un rey con poder? Dáselos. Va a enloquecer, pero diles al pueblo de Israel que ese rey les va a pedir a sus hijas, y se las tienen que dar. Si el rey se dice, me gustó tu hija, mándenmela a mi palacio, se la tienes que dar. No es que no quiero, se la tienes que dar. Si el rey te dice, me gustó tu terreno, ese terreno lo quiero para mí, se lo tienes que dar. Si el rey dice, quiero que me paguen tanto de impuesto, se lo tienes que dar. Aún así quieren rey, ¿y saben qué dijo el pueblo? Sí, queremos un rey como las demás naciones, queremos un rey. Y Dios les dio a Saúl, quien fue un rey malvado y terminó muerto. Cuando vino el nuevo rey, David, pues lo que se hacía y se acostumbraba, que era lo que hacían todos los reyes, era acabar con toda la familia del rey anterior, o por lo menos llevarla a prisión y mantenerla allí, guardadita, para que no se rebelaran. Así que en una ocasión, cuando el rey David estaba sentado a la mesa, preguntó a uno de sus siervos, oyes, ¿queda vivo alguien de la familia del rey Saúl? Y su general le dijo, sí señor, sí queda vivo uno, vive allá en un pueblo muy lejano. ¿Cómo se llama? Se llama Mefiboset. Tráelo a mi mesa, tráelo a mi palacio. Lo que se tenía que hacer con Mefiboset, mi hermano, ¿sabes qué era? Pues darle muerte o llevarlo a prisión. Darle muerte o llevarlo a prisión. Cuando traen a Mefiboset, él era un hombre lisiado, porque cuando su mamá se enteró que el rey Saúl había muerto, del miedo y del susto, se le cayó el niño y quedó lisiado. Y dijo el rey, tráiganmelo. Oye señor, pero es lisiado, no importa, tráiganlo. Yo creo que dijeron, ay, el rey sí se pasa, lo va a llevar a prisión, ya de por sí está sufriendo el pobre, o quizás lo va a matar. Y cuando le trajeron a Mefiboset, ¿sabes qué hizo el rey, mi hermano? El rey David le dijo, ¿sabes qué, Mefiboset? De aquí en adelante vas a comer a mi mesa. Cada vez que yo me siente a comer, tú te vas a sentar a comer conmigo y vas a comer de los manjares que come el rey. Además, ¿quién le pertenecía a tu abuelo? ¿Cuáles eran las tierras de tu abuelo? Te las voy a devolver, van a ser tuyas. O sea, quiero la paz. Mi hermano, Mefiboset no merecía eso. De hecho, cuando van con Mefiboset, también, mi hermano, me encanta la humildad de Mefiboset, porque Mefiboset, quien podría ser el próximo heredero al trono, cuando van por él y cuando se presenta ante el rey, ¿sabes cómo se presenta? Mi señor rey le dice, ¿qué quieres de este perro muerto? ¿Qué quieres de este perro muerto? Yo soy un perro muerto, pero estoy a tu servicio. Imagínate, hermano, que Mefiboset hubiera venido a reclamar, tú mataste a mi papá, o tus hombres mataron a mi abuelo, yo soy el heredero del trono. No, Mefiboset vino humilde ante el rey, sabiendo que era un perro muerto, Pero el rey le dijo, no serás más perro muerto, te sentarás a mi mesa, comerás lo que yo como, y lo que le pertenecía a tu abuelo te lo voy a devolver, y te voy a dar siervos. Ya no vas a estar solo, Mefiboset. Mi hermano, ¿por qué saco esta historia? Porque la cena del Señor, mi hermano, es algo parecido. Tú y yo, mis hermanos, merecíamos la muerte, porque la paga del pecado, dice Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Has pecado, mi hermano? ¿Qué merecemos? La muerte. O sea, como Mefiboset,
somos perros muertos. Somos perros muertos. Pero Jesús nos dice, ya no más. Te sentarás a mi mesa, comerás de mi pan, beberás de mi copa, y te quiero aquí sentado a mi mesa. Tomad, comed. ¿Recuerdas la orden del Señor? Tomad, comed. Tú y yo no merecíamos estar sentados a la mesa del Señor y participar de la cena del Señor. Que aunque mi hermano es algo muy sencillo, la cena del Señor es algo tan sencillo, solo participar del jugo de uva y del pan. Pero hermanos, toda la bendición que está involucrada en esta participación, mi hermano, no lo merecemos. Y sin embargo, Dios nos llama a su mesa y nos dice, vas a participar de mi mesa, vas a participar. Y es una orden, es una orden. Mi hermano, Dios te llama a la mesa hoy. Dios te llama a la mesa hoy. No sé si mi hermano Chucho quisiera, o alguien, o mi hermana Fanny, está por ahí, que ya decía que ahorita si puede empezar a, por favor. Pues hoy, mis hermanos, siendo el primer domingo del mes, Dios nos ayude a hacerlo cada primer domingo del mes, a participar de la cena del Señor. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden participar de la mesa? Todos los que quieran participar de ella, mis hermanos, y quieran sentarse a la mesa del Señor, reconociendo lo que son, como Mefiboset, diciendo, Señor, no lo merezco, pero aquí estoy, Señor. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Todos aquellos hermanos que reconocen su pecado, que reconocen lo pecadores que son, pero que también reconocen que en Cristo hay perdón y que en Cristo hay salvación. Mi hermano, negarte a participar de la cena del Señor es como decir, Señor, no creo en tu sacrificio. Señor, mi pecado es más grande que creo que tu sacrificio no es tan eficiente para mí. Señor, mi pecado es tan gravoso que tu muerte le queda pequeña, Señor. Pero ¿quiénes pueden participar, mis hermanos? Aquellos que dicen, mi pecado es grande, pero el sacrificio de Cristo fue mayor. Y pagó Jesús por mis pecados, por todos mis pecados. Hace rato te decía, mi hermano, piensa en tu peor pecado. Te puedo decir, piensa en el que creas tú que es menos peor. Pues ese pecado que tú piensas que es menos peor, también le costó la vida a Jesús. También le costó la vida a Jesús, mi hermano. Así que yo te invito hoy, mi hermano, a que vengas a la mesa del Señor. En un sentido espiritual, la mesa del Señor está servida. Y que participes de la cena del Señor, recordando a Jesús. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Hagan esto, ¿qué dice? En memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Cuando lo hagan, recuérdenme. Piensen en lo que yo hice por ustedes. Me entregué. Vine a vivir la vida que ustedes no pueden vivir. Una vida perfecta, en total obediencia. Para después ir a la cruz y morir la muerte que ustedes merecían morir. La peor de las muertes. Para pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Yo te quiero invitar, mis hermanos, que tengamos un momento de meditación. Y que lo hagamos en dos partes, la meditación en silencio. En primer lugar, medita, mis hermanos, en tus pecados. Medita en tus pecados. Trae a la memoria tus pecados. Recuerda en qué le has fallado al Señor. Piensa y di, ¿en qué le he fallado al Señor? Y una vez, mi hermano, que sientas el peso del pecado sobre ti y que sientas la condenación del pecado sobre ti, mi hermano, ven a Jesús y dile, Señor, gracias por morir por mis pecados. Yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor. Mi hermano, algunas iglesias no acostumbran a hacer partícipe de esto a los niños. Yo creo que no hay ningún impedimento para ello, porque también nuestros niños deben ser conscientes de que son pecadores, y que necesitan a Jesús. Así que si tú también quieres que tus niños participen de esto, pues también lo pueden hacer. Así que, mi hermano, allí en tu lugar, en tu sillita, inclina tu cabeza y tengamos un momento de meditación.